temas de metodología de la investigación, regresión logística. Vamos a charlar los conceptos preliminares de regresión logística. No es nuestra intención que aprendan a hacer regresión logística, pero sí que comprendan de qué se trata, en qué es distinta de la otra regresión. Veamos esto primero. Supongamos que queremos predecir el peso en kilogramos de un niño a partir de la edad en años. Entonces tenemos dos variables, el peso, que es el que queremos predecir, y la edad, que es la que queremos usar para predecir. En este caso, este es un problema conocido por ustedes, las dos variables están medidas en escala proporcional o cuantitativa. Tanto la variable independiente como la variable dependiente. Este problema puede ser resuelto a través de una regresión lineal. Utilizaríamos la siguiente fórmula: y es igual a A más B por X, donde Y sería el peso del chico, o sea, la variable dependiente, y X sería la edad, es decir, la variable independiente. Normalmente, cuando se hace el estudio con muchas variables independientes, se habla del término covariables. La palabra covariable reemplazaría a las variables independientes cuando son muchas, cuando se hace una regresión lineal con muchas variables. Uno dice covariables. A terminaría siendo la constante y B terminaría siendo el coeficiente o parámetro. Como es una regresión, es el coeficiente de regresión. Nosotros vemos que esto se realiza, esta fórmula de regresión lineal, se realiza cuando la variable independiente es cuantitativa y la variable dependiente es cuantitativa y tiene que cumplir la condición de poder ir entre más infinito y menos infinito. Es decir, que uso regresión lineal si la variable dependiente potencialmente puede ir entre más infinito y menos infinito. Un resultado posible del problema de la regresión entre el peso y la edad podría ser este, que Y, que es el peso, es igual a una constante de 10 más 2, que es el coeficiente, por X. Ahora que sabemos que 10 es la constante y 2 es el coeficiente, para calcular el peso deberíamos usar estos valores en relación con la X que tuviéramos. Entonces, por ejemplo, un niño de 5 años de edad tendría un peso de 20 kilogramos, resultante de sumar 10 más 2 por 5. Estoy aplicando la fórmula de regresión obtenida. Ya vieron que la fórmula de regresión se obtiene diciéndole al programa cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, y automáticamente el programa calcula los valores que corresponden tanto a la constante como a cada uno de los coeficientes. De vuelta a la fórmula de regresión lineal, entonces es útil cuando se cumplía la primera condición, donde X e Y eran cuantitativas, pero Y tiene que ser un número que puede ir entre menos infinito y más infinito. Dada una característica particular de las escalas dicotómicas, eventualmente la variable independiente puede ser dicotómica. Es decir, que puede usar una regresión lineal tanto cuando la variable independiente es cuantitativa como cuando es cualitativa dicotómica. Pero la variable dependiente siempre tiene que ser cuantitativa y siempre tiene que tener la oportunidad de variar entre menos infinito y más infinito. Ahora veamos estas situaciones. Una mujer embarazada con antecedentes de consumo inadecuado de calcio está en riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer. Un paciente que fue operado con la técnica quirúrgica convencional está en riesgo de padecer una infección de la herida quirúrgica. Un hombre que refiere ser fumador está en riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Son 3 situaciones en las cuales hay variables independientes y variables dependientes. Para estos ejemplos podríamos querer utilizar la fórmula de regresión lineal.
Por ejemplo, podríamos querer utilizar que y es igual a más b por x, en donde la variable dependiente sería desarrolló la enfermedad y la variable independiente sería que estuvo expuesto. En todos estos casos, la variable dependiente y es dicotómica. ¿Por qué? Se tiene o no un recién nacido de bajo peso, se tiene o no una infección de la herida y se desarrolla o no una enfermedad vascular. Está ocurriendo que la variable dependiente ya no es cuantitativa, ni puede ir entre más infinito y menos infinito, sino que es cualitativa y tiene dos alternativas. ¿Ocurre o no ocurre? Es obvio que ahora la regresión lineal no está indicada. Entonces no tiene sentido decir que se intenta calcular el valor de y a partir del valor de x, porque y tiene solo dos valores, mientras x eventualmente puede llegar a tener infinitos valores. En este caso había solamente dos, pero podría tener muchos valores. Podría querer correlacionar, por ejemplo, la edad de la persona con el hecho de tener un accidente cerebrovascular. Y tener un accidente cerebrovascular es una variable cualitativa dicotómica, y en cambio la edad de la persona es una variable cuantitativa y que en teoría puede variar entre menos infinito y más infinito, es decir, se puede mover, es una variable cuantitativa. Así que es evidente que yo no puedo utilizar una regresión lineal para estas circunstancias. Para poder aplicar un procedimiento de regresión, porque ustedes ya vieron lo útil que es el procedimiento de regresión, porque me permite eliminar las variables irrelevantes en cantidades extraordinarias, simplemente con hacer predir un cálculo. No necesito hacer infinita cantidad de tabulaciones cruzadas para ver cuáles variables son relevantes y cuáles no. ¿Por qué? Porque puedo poner todo esto en un análisis de regresión. Pero acá tengo un problema, no puedo usar la regresión lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que sí puedo llegar a hacer es estimar cuál es la probabilidad que se produzca el evento. Es decir, transformar la existencia del evento en su probabilidad. Entonces digo, ¿cuál es la probabilidad de un individuo de tener una infección de vía quirúrgica si tiene como antecedente una técnica quirúrgica convencional? ¿Cuál es la probabilidad de una mujer de tener un niño de bajo peso si tiene antecedentes de deficiencia cálcica? Y así sucesivamente. Podría hacer eso. Estoy transformando en primera instancia lo que era cualitativo, tener o no tener, en probabilidad de tener. Así que ya le estoy poniendo un número, pero tengo un segundo problema, que es este. Ahora, la variable independiente puede ser cuantitativa o cualitativa. Las variables independientes no son las que me preocupan. Las que me preocupan son las variables dependientes, porque de dicotómica ahora pasó a tener valores entre 0 y 1. Porque antes era dicotómica, ahora la transformé en probabilidad. Tendría que utilizar la probabilidad. Pero la probabilidad tiene otro problema. ¿Se acuerdan que tenía que ser entre menos infinito y más infinito? ¿Y la probabilidad entre cuáles valores va? Entre 0 y 1. Por lo tanto, tampoco cumple esa condición. No puedo calcular la probabilidad. Entonces se emplea una transformación de la variable que se llama logit. De ahí el nombre de regresión logística. Ahora yo voy a presentarles el logit, pero ustedes no necesitan por qué aprenderlo, pues no se les va a pedir. Pero es importante que lo conozcan, que por lo menos tengan el recuerdo, visual de lo que es el logit. El logit es el logaritmo natural de la probabilidad de tener el evento sobre 1 menos la probabilidad de tener el evento. Esto, probabilidad de tener el evento sobre 1 menos la probabilidad del evento, es el odds. Entonces el logit es el logaritmo natural del odds. Cuando calculo una regresión logística, estoy calculando el logaritmo natural del odds. Lo importante es que ahora el logaritmo natural del odds puede variar entre menos infinito y más infinito. Y ya llegaste a donde querías llegar para tener algo con lo cual realizar una regresión.
Ahora sí, con esta transformación tenemos la fórmula de la regresión logística, que es que y, oh sorpresa, es igual a más b por x. Pero ahora y es el logit de la variable dependiente y ahora es cuantitativa. Ahora sí cumple la condición como para que yo pueda hacer una regresión. Cuando se descubrió el potencial que tenía la regresión, realmente se produjo una especie de cambio conceptual en la manera de encarar los problemas, porque los investigadores estaban acostumbrados a los problemas mirando la relación entre variables, entre dos variables, a lo sumo entre tres variables, y de pronto encontraban una herramienta que les permitía conectar infinita cantidad de variables entre sí. ¿Por qué? No solo se puede tener una variable dependiente, sino que hay modelos de regresión en las cuales se pueden tener varias variables dependientes. Entonces, que se puede explotar al máximo el procedimiento de regresión. Una vez obtenida la ecuación, se pueden estimar dos estadísticas relevantes. Primero se puede estimar el riesgo relativo estimado, el odds ratio. Es decir, que cuando calculo, hago una regresión logística, puedo obtener dos subproductos. Por un lado, el odds ratio, y por el otro puedo obtener la probabilidad de que ocurra el evento. Las dos cosas. A partir de acá, ustedes pueden eventualmente pensar en los problemas de otra manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿qué manejaban con respecto a un problema de tipo cualitativo? ¿Pasa o no pasa? Y nada más. A partir de acá pueden decir, si tengo varios factores, yo puedo predecir cuál es la probabilidad que se dé este fenómeno. Teniendo no un factor, sino 10 factores. Entonces tengo la edad, el colesterol, el peso del individuo, el índice de masa corporal, si tiene o no tiene síndrome metabólico, si tiene o no tiene cualquier otra comórbida, y todo eso lo pongo dentro de la ecuación para predecir cuál es la probabilidad que se vaya a producir un evento. Además, cuando se obtiene el riesgo relativo, si son dos factores los que estoy analizando, lo que se obtiene es el riesgo relativo ajustado. De tal manera que, por ejemplo, si combino, antes yo estudiaba cuál es el riesgo relativo de, según el sexo, de tener un infarto de miocardio. Pongamos que es 8 veces más frecuente en los varones que en las mujeres. Ahora, yo le agrego, además del sexo, le puedo agregar, por ejemplo, otro factor, antecedentes de infarto en la familia. Entonces descubro que el odds, es decir, el riesgo de tener infarto de miocardio, que antes era de 8, ahora en presencia de antecedentes en la familia se transforma en 12. Es un riesgo relativo ajustado según el antecedente. Es decir, que ahora tengo riesgos, pero en relación a otros riesgos. Al mismo tiempo también tengo el riesgo relativo de tener el antecedente familiar, todo en la misma ecuación. Para calcular el odds, se realiza la siguiente operación. El odds ratio es igual al exponencial del b. Nada más. Por otra parte, para estimar la probabilidad de que ocurra el evento, se construye una fórmula que tiene las siguientes características. Es una fórmula compleja, pero una vez que se metió adentro de una computadora, uno lo único que tiene que hacer es alimentarle los valores de A y de B. La probabilidad te la calcula automáticamente. Esta es la fórmula. La probabilidad es igual a 1 sobre 1 más exponencial, y ahí aparecen los valores de A y de B. Es decir, que los valores de A y de B se transforman en un exponente. Ya no están, como estaban antes, a la altura del cálculo básico, sino que ahora son un exponente. No son factores, sino que es una ecuación exponencial. Pregunta, ¿ustedes van a tener que hacer estos cálculos? No es función de ustedes hacer estos cálculos, pero sí es función de ustedes saber que a partir de muchas variables puedo llegar a obtener exactamente la probabilidad de que un fenómeno se produzca en determinadas circunstancias. Antes solamente podía calcular la probabilidad con respecto a 1 o 2 factores. En este momento puedo poner 15 factores en la ecuación, pues tendré A más B1 por X1, B2 por X2, B3 por X3 y así sucesivamente, y obtengo cuál es la probabilidad.
Esta es la denominada función logística. O sea que cuando uso regresión o calculo directamente el valor de la variable o calculo la probabilidad de que ocurra el fenómeno. ¿Qué más podemos decir los médicos? O el valor de la variable, eso con la regresión simple, o la probabilidad de que ocurra el fenómeno. Y eso alimentando la fórmula con todos los factores que puede hacer falta, no con uno solo. Si se desea determinar cuál es la probabilidad de que un paciente desarrolle un evento, entonces lo que tengo que conseguir son los siguientes componentes del modelo. Tengo que conseguir el alfa y tengo que conseguir A y B, como pasaba antes. Para lograrlo se alimenta un programa en la computadora que permite realizar los cálculos correspondientes a la regresión logística. Se va a la opción regresión, dentro de la opción regresión se elige logística, se le dice esta es la variable dependiente, estas son las independientes, se terminó el problema. Esta es una salida típica de un programa de regresión logística. Entonces ven que están todas las variables, ven que está el riesgo, que es el exponencial de B, este es el valor de B, y esto es el exponencial de B. Entonces, el sueño, que es significativo, representa un riesgo de 4 veces, pero un riesgo de 4 veces en presencia de los otros factores, no independientemente, es un riesgo ajustado por los otros factores. Lo podrías sacar individualmente y casi seguramente las cifras van a cambiar. En cambio de darte este riesgo, te va a dar otro riesgo distinto, porque este riesgo lo vamos a hacer con una fórmula más sencilla, con esta, que es la última. Fíjense que el sueño tiene un riesgo de 4.8 en presencia del tratamiento 2, es decir, de la droga 2, y en presencia de ingresos adecuados. Pero si la droga no está, o si los ingresos no son adecuados, entonces el riesgo no es de 4, es otro riesgo. Lo mismo pasa con el uso del medicamento 2. El no uso, en realidad, del medicamento 2 se asocia con un riesgo con respecto a la calidad de vida, de empeorar la calidad de vida, de 4.5. Pero esto es en presencia de que esto esté y de que esto esté. Eso se llama un coeficiente ajustado. Supongamos que tenemos los datos que van a servir para determinar cuál es la probabilidad que una persona desarrolle enfermedad coronaria dado que fuma. Vamos a tomar 2 factores nada más. Codifico la presencia de hábito de fumar con el valor 1 y su ausencia con el valor 0. Ustedes ya están acostumbrados a esto. A través de un análisis de regresión logística anoto en la máquina. Es decir, regresión logística, la variable dependiente es tener o no tener infarto de miocardio y la variable independiente es, en este caso, el hábito de fumar. Cuando me da el resultado, me da el resultado de que alfa es igual a tanto y beta es igual a tanto. Alfa es igual a menos 1,25 y beta es igual a 2,0. Estos son los cálculos que me tiró la máquina. Ahora puedo calcular tanto el odds ratio como la probabilidad del evento para un caso dado. Entonces, el odds ratio era igual al exponencial de B. B era igual a 2. Por lo tanto, el odds ratio va a ser igual al exponencial de 2. El odds ratio es igual a 7,39. Es decir, con esto se interpreta como que el riesgo estimado de padecer enfermedad coronaria fue 7.39 veces superior para el paciente que fuma respecto al que no fuma. Recuerden que en la regresión logística nosotros no obtuvimos el odds ratio, sino que habíamos obtenido cuál era el valor de B. Pero este valor de B nos sirve para calcular el odds ratio. Si uno lo solicita en el programa, automáticamente al final de las columnas sale el odds ratio si uno lo solicita y además salen los intervalos de confianza del odds ratio. En este ejemplo se había establecido que si el paciente fumaba se codificaría con el valor 1 y por lo tanto a los fines de los cálculos con la fórmula X tendrá un valor igual a 1. ¿Se acuerdan esta fórmula? Y es igual a A más B por X y X va a valer 1.
Si deseo determinar cuál es la probabilidad que un paciente fumador desarrolle una enfermedad coronaria, se puede desarrollar la función logística para el caso. Simplemente, a los fines ilustrativos, la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria era igual a 1 sobre 1 más el exponencial de alfa más beta. ¿Se acuerdan esto? Muy bien. O sea que me queda así. Como x era igual a 1, me queda 2.0 por 1, ¿sí? Cuando saco el cálculo definitivo, el cálculo me da 0,679. De este modo se puede afirmar que según este estudio, la probabilidad de presentar enfermedad coronaria para un paciente que fuma se estimó en 0,679. Es decir, con el mismo cálculo obtuve los radios por un lado y obtuve la probabilidad de tener el evento por el otro, en un paciente que fuma. Si el paciente no hubiera fumado, acá, en cambio de ponerle 1, hubiera multiplicado por 0. Entonces se anulaba todo esto y me quedaba el otro valor para calcular cuál es la probabilidad, que obviamente va a ser una probabilidad diferente. Pues si no fuma, va a tener una probabilidad diferente de tener una enfermedad coronaria. Si hubiera pasado con otro ejemplo, hubiera pasado lo mismo. Fíjense, obtuve un alfa de menos 230, un beta de 0.644, simplemente para que vean, se saca el odds ratio, en este caso es el exponencial de 0.644, que me da 1,90. Cuando hago la función logística, al final también voy a obtener una probabilidad, que en este caso me da 0,16. Entonces, en este nuevo estudio, la probabilidad me dio 0,16 sobre la base de los cálculos de A y de B. De la misma manera como usaba los cálculos de A y de B para los demás. Ahí está el ejemplo que les mostré hoy. Fíjense cómo con esto se empieza a diseñar, o por lo menos mostrar cuáles son los factores que eventualmente son importantes con respecto a los que no son importantes. Y fíjense cuánta información obtengo. Esta capacidad de predicción se obtiene a través de la fórmula de regresión que les mostré recién. Automáticamente la máquina calcula cuántas veces acertás y cuántas veces no. Por ejemplo, cuando predijo 0, acertó 0 108 veces. Cuando predijo 1, acertó 1 16 veces. En total acertó 108 más 16 veces, lo cual hace que acierta un 78.9% de las veces con la fórmula de predicción de la probabilidad. Esto es lo que te dice la tabla. La tabla dice, la fórmula de probabilidad que calculaste te va a servir 78.98% de las veces. Y acá ven que es mucho más efectiva cuando trata de predecir la ausencia del factor que cuando trata de predecir la presencia del factor.